muy brevemente presento a Damián Dipache, aunque todos lo conocemos. Bueno, Damián es economista, brinda conferencias sobre temáticas de actualidad en economía, mercados, comercio y consumo. Participa como columnista en medios digitales, televisivos y radiales nacionales. En 2015 fue distinguido con el premio Illuminis a la excelencia de desarrollo ejecutivo en reconocimiento a su trayectoria profesional en el área de negocios. Es autor de los libros Economía Pyme, Pensar en grandes siendo pequeños, El futuro de comercio minorista en Argentina, Marketing extraordinario, El lado oculto y futuro de los mercados, publicados por la editorial Eudeva. Bueno, finalmente le damos bienvenida a Damián. Adelante, Damián, por favor. Queremos escuchar que nos des noticias positivas, aunque va a ser muy difícil. Bueno, buenas noches a todos. Un placer. Doy 3 mensajes parroquiales. En principio, cambiamos la temática de último momento. Vamos a hablar sobre cultura armenia en Argentina, por eso la cantidad de sponsors. Si no, se hubiesen bajado varios de los sponsors que ustedes escucharon. En segunda instancia, había algunos, digamos, entusiasmados y desesperados porque juega Boca en poco. No se preocupen, tenemos hasta las 21:30 que juega Independiente. Preocúpense por lo importante. Y en tercer lugar, voy a hablar un poquito de economía, después vamos a enfocarnos directamente en la cultura armenia. Así que voy a presentar rápidamente las filminas que tengo preparado para ustedes. Mira, Carlos ya nos actualiza Madirosian y nos dice que 1-0 va el partido, así que mire que se puede escuchar economía y transmisión en directo. Homenaje al murciélago Graciani de hoy de MP. Sentido, 14º goleador de Boca, con una trayectoria impoluta en el fútbol argentino. Bueno, vamos a hablar en principio de economía. Les cuento el menú que les tengo preparado para esta merienda de tarde en Tigre a la distancia. Vamos a hablar de la macro, vamos a hablar de la micro y qué hacemos con la macro y la micro en el actual contexto económico. Lo importante es que se lleven herramientas. Y además tenemos muchos datos del día, muchos datos del día. Yo vengo recién de La Nación Más y hay mucho para comentarles, así que aprovechemos. Yo pensé, María, que estaba habilitado para compartir pantalla, pero no estoy habilitado, así que necesitaría estar habilitado para poder compartirlo. Mientras, le cuento los que voy ahí me parece que... A ver, ahora sí. Muy bien, esperen un segundito, que ya compartimos y arrancamos. Bueno, ahí deberían ver media pantalla. Si quieren, le pongo pantalla enteras para que lo vean mejor. Así lo ven completa. Bueno, ahí estamos. Les cuento de dónde arrancamos. Vamos a arrancar un poco de dónde estamos parados. Esta imagen en serrucho, que es de INVEC, que a mí siempre me gusta mostrar, muestra qué pasó con la economía argentina en los últimos 40 años. Y fíjense que esta imagen de serrucho es crecimiento, caída, crecimiento, caída, crecimiento, caída. No es solamente el coronavirus. Argentina tiene un problema para tener un crecimiento equilibrado a lo largo de los años. Claramente, con esta pandemia, el último cuadro, cuando ven esa rayita negra, fue la peor caída de la economía en ese periodo. Fue en abril del 2020, justo hace un año. 25,4% había caído la economía. En ese abril fue la caída más brusca de nuestra economía en años. Fíjense que nos tendríamos que remontar a la convertibilidad, donde hubo una caída del 20,1%, pero está muy lejano de esa caída abrupta que tuvimos de la economía. ¿Qué porcentaje de nuestras vidas pasamos en recesión si vivimos en Argentina? Interesantísimo que si tenés 60 años, el 38% de tu vida lo viviste en recesión. Si tenés 50, el 42%. Si tenés 40 años, el 45%. Si tenés 30 años, el 43% de tu vida en recesión. Si tenés 20 años, el 50%. Pero si tenés 10 años, el 60% de tu tiempo lo pasaste en recesión. Esto casi le digo es equilibrado con los datos que vemos de pobreza, chicos. Porque fíjense que de 0 a 15 años estamos teniendo un nivel de pobreza enorme en Argentina, y claramente la recesión implica menor nivel de inclusión social y económica para muchísima gente que va a quedar desplazada de esta economía si no revertimos al menos los fundamentos macro de cualquier libro de economía que yo por lo menos he leído en la universidad.
¿Cuál es el punto de partida? ¿De dónde partimos con este coronavirus? ¿Qué es lo que tenemos que saber? Bueno, las pymes, los empleadores pymes, llegaron a estar en casi 560.000. En el coronavirus quedamos en 515.000 pymes en nuestro país, sumando los empleadores MIPYMES, son 515.000. Cuando vemos empleo, fíjense lo que es este cuadro, es realmente preocupante. ¿Por qué? Porque en el año 2009, esas MIPYMES generaban empleo de 3.160.000 empleados. Y ahora en 2020 lo que nos deja la pandemia es que estamos en 11.000 empleados. Quiere decir que tenemos menor empleo que hace 11 años. O sea, las MIPYMES generaron menor empleo que hace 11 años. Evidentemente hay que cambiar alguna regla de juego para generar empleo sostenible en Argentina, entendiendo que las pymes son el mayor generador de empleo. Este es un informe del IERAL. Cuando vemos cuáles son los principales obstáculos de las pymes en la pandemia, en términos generales, bueno, lo tienen acá: presión tributaria, incertidumbre macroeconómica, el costo laboral impositivo, no el costo laboral salarial, el costo laboral impositivo, la volatilidad del tipo de cambio y la inflación se encuentran entre los principales obstáculos para emprender en Argentina si sos un MIPYME. Cuando vemos el punto de partida del comercio en 2021, bueno, cerraron 90.700 locales, 41.200 pymes y quedaron afectados 185.300 trabajadores. Esto entendiendo, reitero, comercio en general. Este es un informe de la CAME. Estos son los datos de partida en la situación que estamos. Cuando vemos el tema del cuadro macroeconómico, fíjense que el año pasado caímos 10% de nuestra economía, déficit fiscal llegó al 8%, cerró en 6,7%. La proyección para este 2011 es de un crecimiento del producto que estaría entre el 5 y 7%, porque la realidad que Sergio Massa había estipulado, y Guzmán también, un crecimiento del 7%, muchos revisan ese dato, incluso organismos internacionales, con un crecimiento del Producto Bruto Interno del 5%, que en definitiva es un rebote técnico. Recuperamos parte de lo perdido, y después lo voy a aclarar hoy en ese punto. El déficit fiscal, que se intenta que sea el 4,5%, pero sin considerar esta nueva ola de restricciones y si esto sigue, porque evidentemente vamos a tener que recurrir a la emisión monetaria. Entonces, ¿cuál es la diferencia cuando se decía, bueno, en el año 2001, como le mostraba los datos, salimos, y cuál es el contexto hoy? Bueno, tenía superávit fiscal, tenía superávit comercial, el tipo de cambio era más competitivo. El tipo de cambio de 2001 con la devaluación asimétrica sería de 145 pesos actuales. Tipo de cambio mayorista. El real de Brasil no era problema, ni la devaluación de moneda de la región no era ningún tipo de problema. Récord de venta de soja. La inflación era entre el 1 y 2%. No me estoy equivocando, no es que le falte un cero. Era entre el 1 y 2%. Salíamos de una deflación desde el año 98. No teníamos retraso tarifario en aquel momento. El sistema de gasto social no estaba desbordado. Solamente teníamos 2 millones de personas recibiendo planes sociales. Pasado 20 años, en algún momento del año pasado, 32 millones de argentinos recibieron algo del Estado. Ya sea por plan IFE, por subsidio social, por algún nivel de asistencia, por algún nivel de subsidio respecto del nivel de deuda que tenía. 32 millones de argentinos recibieron algo del Estado. Y un banco central sin reservas líquidas, con gran problema. Bueno, si ustedes son industriales, hay inconvenientes y vamos a tener inconvenientes respecto de las reservas líquidas del Banco Central, a pesar de que estamos en un momento bueno respecto de la liquidación de dólares. ¿Qué pasa con la industria? Que es lo que representa la Unión Industrial de Tigre. Bueno, la industria es uno de los datos, digamos, podría decir, más positivos que tiene para mostrar el gobierno en el primer trimestre. Crece tibiamente, pero crece la industria. Ahí tiene los sectores donde más crecimiento hay: químico, material de transporte, minerales no metálicos, alimentos. Esto es un universo pyme, pero si cruzamos con el dato del INDEC, casi estamos en esa misma situación. ¿Vieron los datos de febrero del INDEC, donde la capacidad instalada de la industria cayó respecto de los datos de febrero de 2020? Ahí no estábamos en pandemia, y creció en el desestacionalizado intermensual, o sea, febrero creció la industria tibio, pero tuvo un tibio crecimiento respecto de enero de 2021.
Matías Culfas informó esta semana, ministro de Producción, que ve que el sector industrial en marzo también recupera algo de nivel de actividad. Bienvenido sea. Acá tenemos datos de panel de industria en Argentina. Supongamos que estamos jugando el juego de la DOCA con la situación de la deuda externa. Bueno, en principio tenemos la deuda bajo ley extranjera y la deuda bajo ley argentina. Ambos se acordó con ambos acreedores. Ahora voy a mostrar un gráfico también de INVEC que me gusta. Estamos en proceso de negociación con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París. Hoy tuvo una muy buena respuesta Guzmán. Hoy fue un gran día para el ministro de Economía. ¿Por qué? Porque tenía que colocar deuda por 50.000 millones de pesos y recibió oferta por 126.000 millones de pesos. O sea, una buena torta colocando deuda en el mercado, fue favorable, bien para Guzmán. Lo que no veo bien para Guzmán es su viaje por Europa. ¿Por qué? Porque él presentó números de la macroeconomía sin estar, digamos, eso, afectado por la nueva situación de restricciones sociales o lo que se pueda llegar a venir, o mayor nivel de emisión monetaria para asistir socialmente. Por lo cual, yo creo que ahí Argentina está en una situación complicada y va a tener que ver cómo morigera el gasto público para que de vuelta no tengamos un problema desde el punto de vista de mayor distorsión macroeconómica. ¿Cuál es el camino hacia la meta eleccionaria en Argentina? Bueno, vamos hacia una apreciación del tipo de cambio, devaluación del 25%. ¿Qué pasó en el primer trimestre del año? Inflación del 13%, devaluación del 9,7% del tipo de cambio oficial. Posiblemente la inflación esté en el primer cuatrimestre en el orden del 17%, tipo de cambio corriendo al 11,5%. Salarios ganando a la inflación, lo pongo entre paréntesis. ¿Qué salario? ¿Qué es salario? El otro día me hacían una entrevista en Radio Mitre y yo decía, bueno, ¿qué es salario en Argentina? Porque vos tenés casi 5.850.000 trabajadores asalariados, pero tenés 3.850.000 monotributistas, medio millón de autónomos y 5 millones de personas en la informalidad. O sea que hoy salario en Argentina, hablar como demanda agregada, solamente hablar del sector asalariado, nos quedamos cortos. Primer trimestre de impuesto a la riqueza, que financió el déficit fiscal, tuviste menor emisión monetaria y menor brecha de dólares, eso se vio en el primer trimestre. Ya en marzo el Tesoro, el Banco Central emitió para asistir al Tesoro 150.000 millones de pesos. A comienzo de abril fueron 6.000 millones de pesos. Ahora vienen unos 41.000 millones de pesos para financiar planes sociales. Y reitero, el dato positivo que hoy Guzmán colocó deuda en el mercado y tuvo buena respuesta. Segundo trimestre, bueno, seguimos con la liquidación de soja y maíz, viene bien, con precio de los commodities récord. Creo que hoy estamos viendo una paz cambiaria básicamente por este factor. ¿Qué pasa en el tercer trimestre del año? Bueno, la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal va a ser clave, porque no tenés posibilidad de salir a los mercados externos, tenés que colocar deuda local respecto de esa emisión monetaria y cuál va a ser el grado de nivel de asistencia al Tesoro para financiar el déficit. Un escenario es con acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París, otro escenario sin acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Después tenés las elecciones y el ruido que puede llegar a generar respecto de la incertidumbre, y un cuarto trimestre donde tenés escenario de expectativa positiva o negativa de acuerdo a ese resultado, y Guzmán manifestaba que respecto del déficit fiscal, 50% lo iba a financiar con mercado local y 50% con emisión monetaria a lo largo del año. Este elefante es casi representativo de lo que le viene pasando a Argentina. Tenemos un peso muy grande de la deuda. Hoy se dieron datos de la CEPAL. La CEPAL mostró que Argentina cerró el 2020 con la mayor deuda respecto del Producto de América Latina, 106% respecto del Producto Bruto Interno. Y miren lo que termina haciendo siempre Argentina. Corre el elefante para adelante. Pero el elefante se alimenta con hojas verdes, dólares, por lo cual Argentina tiene ciertos condicionantes respecto de la necesidad de tener por lo menos una balanza comercial superavitaria siempre durante los próximos años a los efectos de cancelar las obligaciones con los acreedores externos, y ahí está la situación de Guzmán de qué pueda llegar a lograr con el Fondo Monetario Internacional en este contexto. ¿Cuál es el círculo vicioso de la pandemia económica? Déficit fiscal, emisión monetaria, mayor inflación. Hasta ahora no vimos suba de tasa de interés, pero puede haber suba de tasa de interés y devaluación del peso frente al dólar. Esto es
el círculo vicioso que nos deja la pandemia económica y ahora comenzamos otra parte de este círculo. ¿Cuál sería, digamos, dentro del círculo vicioso, pantalla izquierda, vos tenés déficit fiscal, emisión, más impuestos, porque crece la presión tributaria en Argentina. O sea, este año para financiar ese déficit, el ajuste viene por el lado del sector privado, no del lado del ajuste del sector público. Sector privado, tanto empresas como hogares. Más caída de la inversión, menor nivel de producción, más asistencia social que lo que estamos viendo, intento de incrementar el consumo presente por año eleccionario, menor nivel de ahorro, menor consumo futuro. ¿Cuál sería la salida virtuosa de la pandemia? Y yo ayer lo escribí en mi columna en Infobae, donde decía 7 golpes respecto de la nueva ola de coronavirus en las pymes. Que nosotros tendríamos que bajar el déficit fiscal, realizar las reformas pendientes, reforma laboral, reforma tributaria, reforma laboral, incluso desde el punto de vista del costo impositivo. Yo digo, no puede ser que un comercio de 5 empleados pague el mismo costo impositivo laboral que una empresa de 600. Y con las reformas intentar recuperar el nivel de inversión, con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en el tiempo lograr salir a los mercados externos, es decir, lograr crédito externo, mayor nivel de producción, mayor empleo, menos asistencia social, incrementar los niveles de ahorro en Argentina que están destruidos, más consumo presente y futuro. ¿Vieron cuando yo les mostré ese zigzag del cuadro en Argentina? Este cuadro de la salida virtuosa, nadie está dispuesto a hacerlo porque tiene un costo. Tiene un costo en los términos cortoplacistas de lo que la política requiere cada 2 años cada vez que va a las elecciones. Y acá hay un punto importante respecto de este cuadro que tiene que ver con que parte de esta situación de que ningún político lo quiere hacer, que cada vez pagamos mayor nivel de costo futuro respecto de aplazar esta situación en la toma de decisiones. Esto es 2 placas que hice en América en el fin de semana respecto del mercado cambiario. Entonces, ¿qué mostraba? ¿Qué factores mantienen calmo hoy al dólar oficial? Bueno, tenés compra del dólar oficial por parte del gobierno y venta en el paralelo. Tenés liquidación de cosecha gruesa por parte del campo. Tenés mejora de la recaudación por actividad económica. De hecho, en marzo creció 72% en términos interanuales frente a la inflación. Mejora de la recaudación por nuevos impuestos, pero que son por única vez, y algunos que llegaron para quedarse. ¿Y cuáles son los factores que podrían alterar? Bueno, incertidumbre del rubro de la economía y segunda ola de pandemia. En esta instancia estamos. Financiamiento monetario de la pandemia y no por el mercado. O sea, solamente con moneda, que el mercado, que lo que hoy lograron Guzmán no se tenga continuidad en el tiempo. Fin de liquidación de la cosecha sin dólares por ingresar a reserva. Incertidumbre de la negociación con el FMI y incertidumbre eleccionaria. Bueno, acá le planteo, lo tomé esto de Salvador Di Stéfano, que él muestra, que está bueno el dato, que frente a una inflación del 4,8 tuviste una tasa de devaluación del 2,4. Y que los últimos 12 meses, frente a una tasa de inflación del 42,6, la devaluación fue del 37,6%. ¿Qué está pasando con las ventas minoristas? Bueno, las ventas minoristas crecen 14,4% en el mes de marzo, pero si tomamos obviamente interanual, también vivíamos una restricción enorme en 2020, pero si tomamos marzo de 2019, donde la comparación es mucho más justa, ahí vemos que todavía con este crecimiento del 14,4 estaríamos cayendo 24,9% en términos reales. Por lo cual, la situación tampoco está muy bien en materia de comercio minorista. Acá tienen todos los rubros creciendo, pero reitero, si tomamos respecto de marzo de 2019, tenemos caída del 24,9% de las ventas en volumen en un año como el año 2019, que si ustedes recordarán y son empresarios, fue malo. O sea, fue un año malo de caída del Producto Bruto Interno, con un montón de problemas en el tablero macroeconómico argentina, devaluación brusca del tipo de cambio, inflación por las nubes del 56,7% y todo lo que ya recordamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy con la pandemia en esta segunda ola? Bueno, la incertidumbre por parte del empresario es la experiencia de la otra etapa. O sea, ¿vamos hacia más restricción en la actividad económica? O sea, ¿con las que tenemos se mantienen? O sea, ¿vamos a 19 horas o se intensifican? ¿Esto va a terminar continuando en el tiempo?
Hoy yo mostraba un caso en La Nación Más de un empresario gastronómico que solamente trabaja en la nocturnidad, que es de Lanús, que le bajaron las ventas ya un 70%. Y que en aquella etapa, primera ola y cuarentena estricta, tomó ahorros y tomó deuda. Pero ahora venía la etapa en que tenía que pagar deuda, pero ya no tiene más ahorro, por lo cual el flujo es fundamental para la sostenibilidad de su negocio. Por eso Fegra te dice, miren que el año pasado cerraron en el sector gastronómico y hotelero 10.000 locales, y iríamos por 15.000 locales más, que tiraría la toalla las próximas semanas de no haber algún grado de víspera de expectativa respecto de cuándo podría llegar a abrir teniendo los protocolos vigentes para poder abrir mi local. Dato interesante. ¿Qué nos está dejando esta pandemia? Bueno, está dejando uno de los peores datos de América Latina, y esto es un informe del Banco Mundial. ¿Cuántas pymes tenemos por cada 1.000 habitantes? Fíjense, Australia 88, Corea del Sur 66, pero vamos a nuestra región. Chile tiene 58 pymes por cada 1.000 habitantes. Uruguay 48 pymes por cada 1.000 habitantes. México 34 pymes por cada 1.000 habitantes. Brasil 25 pymes. Y Argentina terminaría entre 14 y 20 pymes por cada 1.000 habitantes. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros no apostamos al universo pyme que genera el 70% del empleo en Argentina y no cambiamos las condiciones para emprender en Argentina, vamos a tener mayor necesidad de nivel de asistencia, mayor presión tributaria, porque no se está generando las condiciones económicas para lograr que la asistencia social sea sustituido por empleo real. Este es el dato. Esto es claro, claro. Entonces Argentina no sale de la indigencia, no sale de la pobreza, si no apoya con una reforma estructural profunda a las pymes, que son las que mayor nivel de generación de empleo genera en nuestro país y en la región. Fíjense el ranking global de competitividad. No estamos en los primeros 6 de la lista, estamos en los últimos 6 de la lista. Y eso claramente genera que Argentina, cuando vos ves los países con los cuales los comparamos, siempre son malos en todo aspecto. Este es nuestro informe de consumo masivo, hoy lo habrán visto en el portal de Infomae. Los que escucharon Mitre, hoy estaba hablando con Martín Tetaz, que me estaba consultando por este informe. Pasa lo mismo que con las ventas minoristas. Caen al revés ahora. Caen 26% el consumo masivo, pero claro, lo comparamos con un marzo de 2020, donde recordarán las imágenes de todos los argentinos llevándose los pañales, el papel higiénico, el aceite, la yerba. O sea, claro, había crecido mucho. Sin embargo, si lo comparamos esta caída respecto de marzo de 2019, en términos reales, tomando en consideración marzo de 2020, donde tuviste un crecimiento abrupto, en términos reales, todavía el consumo masivo está cayendo 7,5%. Es decir, los datos de pobreza se coinciden con estos. A los argentinos les está costando comprar alimentos, bebidas, artículos de limpieza y cuidado personal, lo básico para vivir. Por eso el crecimiento de la pobreza en nuestro país. Fíjense que la situación, este es dato de mercado, la situación en el área metropolitana es peor que en el interior del país. La restricción pega fuerte cada vez que tenemos restricciones sociales, 32% en el área metropolitana, interior del país 23%. Cuando vamos a las variaciones por categoría, ¿qué es lo que más cae? Alimentos y limpieza, que fue lo que más sobreestoqueado en marzo del año pasado, y cae el peso de las familias respecto de su cartera de compra en la administración hogareña al mismo periodo. ¿Qué pasa en grandes superficies comerciales? Bueno, el año pasado tuvieron un crecimiento enorme del comercio electrónico, pero también le pasó a todos los sectores. 272% de crecimiento del comercio electrónico en hipermercado. ¿Cuáles fueron algunos de los canales complementarios de ventas que utilizaron las pymes? Por ahora lo que intenté mostrarlo es las macro, qué está pasando en la microeconomía, y ahora estoy profundizando en el dato y algunas de las herramientas que se empezó a utilizar. Bueno, para mucho empresario pequeño fue muy importante las redes sociales. Del punto tal que tanto Instagram como Facebook, en términos interanuales, tuvieron un mayor nivel de grado de representación, porque muchos comercios estaban cerrados y las redes sociales fueron una vidriera importante para la asistencia en pandemia respecto de la visualización de sus bienes y servicios. Fíjense que Argentina está en la tasa de penetración de redes sociales en 2020, en el medio de la pandemia, en el tercer país de América Latina por crecimiento respecto de las redes sociales. Llegó el momento de pagar. Esta ladera la habrán visto porque la hice varias veces con Jonathan Viale, ¿no? Pero llegó el momento de pagar.
Y fíjense que pasamos de la era del pago y descongelamiento a la era del nuevo aplazo del pago, porque vuelve a aplazarse decisiones. Hoy, por ejemplo, se vuelve a aplazar el tema de doble indemnización y posibilidad de despido hasta 31 de mayo. Hoy vuelve a generarse la imposibilidad de desalojo. Hoy vuelve a generarse se vuelve a generar un aplazamiento del pago de facturas. Se morigeró mucho. En su momento las empresas pedían 60%. Guzmán hablaba de un 40% y estamos terminando en un 6%. Pero ojo que le impactan mucho más a ustedes porque Industria y Comercio tendría una tarifa diferencial. Entonces, estamos pasando la factura para adelante. Estamos pasando la factura para adelante. Recuerdo en el año 2011, cuando Cristina Fernández de Kirchner llamaba la sintonía fina. Recordarán ese concepto. Sintonía fina es que el empresario, de alguna manera, intente optimizar sus costos porque iban a subir las facturas. Bueno, nunca lo hicieron. Y el costo lo terminamos pagando después en algún momento. O sea, esta factura que no pagás hoy, la pagás más elevada, más fuerte mañana. Me acuerdo, reunión de amigos, charla de amigos, le decía, muchachos, paguemos lo que tenemos que pagar hoy, porque el costo va a ser mucho mayor mañana. Yo no quiero que me regalen la electricidad, decía. A mí no quiero que me la regalen. Recuerdan que Cristina hacía la posibilidad de el cambio voluntario frente a las elecciones en ese año. Bueno, no tuvo mucha aceptación, nadie por voluntad toma la decisión de aumentar su factura. ¿Qué pasa en el comercio minorista del futuro respecto a estos cambios que estamos viendo en el medio de la pandemia? Analicemos juntos. Analicemos industria y comercio, qué es lo que está pasando. Miren esta matriz. Bueno, en principio crece fuertemente el e-commerce, crecen los showrooms o malls, pero en definitiva acá la experiencia es que el desplazamiento se vio acotado y el valor añadido se vio porque la única vidriera de estos espacios comerciales era la comercialización electrónica. ¿Qué pasa en el valor agregado y la cercanía? Bueno, también, tanto consumo masivo como fresco, como tiendas de barrio, comercio minorista tradicional, tuvieron que recurrir al comercio electrónico. Incluso la cercanía, incluso con datos del INDEC, donde el teletrabajo pasó del 5,7% del total en Argentina al 27,6% dato del INDEC. Y ahora estaría creciendo nuevamente porque hay restricciones sociales de circulación y además hay incentivos por parte de la empresa para que parte del personal quede en su casa. Esto también cambia la matriz de consumo y cómo tenemos que analizar el mercado para lo que se viene. ¿Qué pasa en la cercanía cuando uno es commodity? Bueno, tenés el super chino, tienda de descuento o el outlet, que en definitiva compiten por el liderazgo del costo del mercado. Y fíjate que en cuanto a lo que es desplazamiento y commodities, también busca de precio, tenés los marketplaces, como puede llegar a ser Mercado Libre, grandes superficies comerciales y hipermercados, también bajo el formato del e-commerce. Entonces vemos que vamos de lo digital a lo físico, donde la comunicación por redes sociales y la experiencia en el punto de vista, en su dispo se vuelve vital, pero se contrae fuerte en el aislamiento, por lo menos parcial. Vamos hacia un lugar de lo físico a lo digital, donde de alguna manera hay un crecimiento del e-commerce y la experiencia de compra online. Hoy es muy importante que el empresario tenga en cuenta el algoritmo comercial y publicitario para ver dónde zonifica y cómo hace eficiente frente a una restricción el uso de sus medios, donde su vidriera a partir de las 19 horas comienza a estar cerrada y no se sabe si, reitero, pueda llegar a haber una profundización o una continuidad de la actual situación. En esa matriz de pensamiento, lo físico prevalece a lo digital. ¿Por qué? Porque en el caso del supermercado chino no tuvo un nivel de penetración en comercio electrónico. Ahí es precio sin servicio, productos sin valor de marca y calidad sin costo de envío. Ahí uno va a la búsqueda en el comercio de cercanía, en el consumo de cercanía al chino o a la tienda de descuento. Y por otra parte, en esa matriz, hacia lo digital pleno, donde prevalece conocer fuertemente logística, servicio de entrega, tiendas oscuras o dark store, donde los comerciantes en algunos casos dicen, prefiero cerrar mi local y ya operar online. Grandes superficies comerciales, pero con depósito, con exhibición. ¿Vieron el resultado de lo que está pasando en las grandes superficies comerciales, donde ustedes se han ido en alguna oportunidad? Vieron que hay como una especie de separador, donde tiene mucho depósito para entrega a domicilio vía comercio electrónico y ya menor superficie para exhibición en tienda.
estos son algunos de los cambios que está dejando esta pandemia y que claramente lo tenemos que tener en cuenta respecto de nuestro nuevo pensamiento en cuanto a lo que es la administración de nuestra empresa, tanto industrial, si es business to business, empresa a empresa, o business to consumer, pensando en el comercio y la industria hacia el consumidor final. Entonces yo creo que vamos hacia 3 olas de cambio fuerte, donde vamos a tener que formarnos, capacitarnos, aprender, no desesperarnos, pero sí adaptarnos, donde una es la ola del algoritmo, que para mí el 2020 tuvo su punto de arranque y que tiene que ver con la automatización del análisis de datos y actividades digitales simples, servicios financieros, profesionales y técnicos, sectores de la información y comunicación. Muchos lo tuvieron que hacer de shock esto, ¿eh? Muchos lo tuvieron que hacer de shock. Bueno, esta es una de las herramientas. No existía hace un año, sí, pero hace un año y un mes no existía esta herramienta para que demos una conferencia. ¿Cuál sería la segunda ola que vamos a tener que surfear en la economía que se viene? La ola del aumento, que es hasta el 2030 y tiene mucho que ver con el 5G. El 5G llegó a Argentina, pero ya está en el mundo. Recuerden que tuvimos una economía que inauguró el 4G en el año 2008. Hace 12 años que nuestra economía viene creciendo en cuanto a aceleración de información y comunicación a ese ritmo del 4G. El 5G va a incorporar automatización de actividades rutinarias, intercambio de información, así como desarrollo de drones, robots en almacenes y vehículos semiautónomos. Entonces, el mundo va hacia eso. Argentina, lo negativo es que siempre actúa con rezago. Lo positivo para el sector industrial, que ese rezago le permite tomar un poquito más de tiempo, pero pierde competitividad y productividad en el tiempo. Y la última etapa, que es hasta el 2035, la ola de autonomía. Inteligencia artificial para la realización de tareas que implican toma de decisiones complejas, decisiones físicas con poca interacción humana, transporte, manufactura y venta al por mayor. Algunas de estas olas nos vamos a tener que empezar a subir. La pandemia nos dejó una experiencia. Nos montó arriba de la tabla de surf y tuvimos que empezar a surfearla porque condicionó el contexto. Las próximas olas, quizás no tengamos un condicionante más que el entorno. Tenemos que subirnos, quedamos afuera. Entonces, evidentemente, esto es lo que pasa en términos económicos en el mundo. Traje esto, como veo muchos futboleros en pantalla, después me van a decir cómo va Boca. Tito, el mariscal Tito, Yugoslavia comunista. En el equipo tenía, recordarán, cuarto de final con Argentina, Italia 90. Tenía 7 croatas, el equipo, 4 bosnios, 3 serbios, un macedonio, un montenegrino y un esloveno. Esa Yugoslavia cerrada, comunista, etcétera, nunca lograba crecer mucho respecto de lo futbolístico. Fíjense lo que pasó con Croacia cuando se independiza, cuando todos estos jugadores comienzan a tener roce con las mejores ligas del mundo y cuando comienzan a poder conformar una selección mucho más competitiva a este país, ya independiente. Bueno, en 1998 logra el tercer puesto en Francia. En Croacia ya existen 18.190 clubes de fútbol, 653.190 fichas federativas y en 2018 se convirtió en subcampeón del mundo. Fue la 5ª participación en mundiales y la 2ª consecutiva desde Brasil 2014. El ejemplo del fútbol sirve para la economía. Vos vas a ser más competitivo y más productivo cuando puedas competir con los mejores. Cuando de alguna manera te exijas competir con los mejores. Cuando Argentina firma el acuerdo con la Comunidad Económica Europea, lo recordarán, en aquel momento el ministro de Producción, festejando ese acuerdo, yo dije, ojo, y estoy hablando desde el punto de vista industrial, que el acuerdo es importante porque nos vincula con el mundo, pero acá hay muchos cambios para hacer para que esa vinculación con el mundo sea posible. De hecho, fíjense que el 92% del transporte de bienes en Argentina está monopolizado y es por tierra. El costo logístico en Argentina, costo de distribución respecto al Producto Bruto Interno en Argentina es el 21% del total, promedio. El de la Unión Europea es el 7%. Y así podría ser otro tipo de análisis respecto de cuánto cuesta un envío en tierra argentina respecto a un costo promedio con países de la Comunidad Económica Europea con los cuales deberíamos competir. Bueno, hoy
ni siquiera este análisis. Hoy estamos mucho más cerrados, que obviamente estamos en una pandemia, pero claramente Argentina tiene que generar reformas para vincularlos con el mundo, porque si no va a ser muy difícil y tiene que ser inteligente, porque con el mercado interno solo no alcanza. Y el mercado interno argentino es muy chico para lograr escalabilidad. Y las pymes, y esto lo está mostrando el mundo como ejemplo, logran incrementar su economía de escala cuando logran conectarse también con el mundo y encontrar pequeños nichos del mercado donde podemos ser muy potencialmente fuertes. Entonces, evidentemente, este ejemplo que yo les traigo, que es término futbolístico, trasvasémoslo al mercado de bienes y servicios en nuestro país. Le decía economía 5G. Los invito a pasear por un centro comercial, podría ser el centro comercial de Tigre, con los famosos carteles en altura, donde siempre vemos publicidades tradicionales. Bueno, este es un recorrido, estudio de campo. Yo generalmente cada 2 años hago un estudio de campo en diferentes países del mundo para mi próximo libro. Mi próximo libro es El futuro del comercio que viene, que es lo que estoy escribiendo ahora, publicado por Urano para América Latina y España. Y cuando empecé a recorrer para analizar la economía que viene, solamente me sirvió mirar hacia arriba en el cielo cuando yo transitaba calles europeas. Y mire lo que encontré. Una publicidad de compartir vehículos, una aplicación para envío de comida, una aplicación también de turismo, una aplicación para venta de alimentos y pizza, Uber Eats, que obviamente acá está pedido ya y está Rappi, pero en definitiva lo que veía era que las publicidades tradicionales ya se habían convertido hace 2-3 años en publicidades de la economía 5G. Y evidentemente Argentina recién arranca este proceso, pero es muy importante tener en cuenta de que esta sinergia respecto de la comercialización futura es clave para entender lo que se viene en materia pandemia, pospandemia. Y yo no digo que va a haber una pospandemia, no. En la pandemia está la pospandemia. Ya estamos teniendo que leer el contexto en el actual proceso que está dinamizando la economía global y local en el actual contexto. ¿Cuáles son los unicornios latinoamericanos? Argentina, la nueva ley de economía del conocimiento es buena. Y fue muy exitosa la del año 2004 de Néstor Kirchner, que generó un desarrollo de la industria del software. Bueno, ahora se extiende hacia otros sectores de la economía del conocimiento, como es biotecnología, informática, software, robótica. En definitiva, es una ley que puede generar que esto que ven abajo, unicornios, es decir, empresas que logran facturar más de $1.000 millones, se reproduzcan potencialmente. O sea, acá tienen Mercado Libre, OLX, Prisma, Globan, Auto, Despegar, hay posiblemente 3 o 4 unicornios en proceso en Argentina. ¿Qué pasó con el comercio electrónico? Bueno, en algún momento 7 de cada 10 ventas del comercio electrónico pasaron a través de Mercado Libre y 5 de cada 10 pasaron por este portal. Cuando vemos las categorías de esos nuevos compradores, acá tienen su nivel de participación. Muchas son del comercio minorista tradicional que encontró en el marketplace la posibilidad de vender porque ni siquiera tenía el conocimiento o las herramientas para poder hacerlo. Acá tienen ropa, bolsas y calzado, accesorio para vehículos. Esto fue en el medio del 2020, ¿no? Y acá tienen las categorías con mayor crecimiento en órdenes de compra. 118% tecnología, salud y equipamiento médico 95%, consumo masivo 91%, un crecimiento muy importante. Sin embargo, respecto del total de las ventas hoy consumo masivo a través de comercio electrónico, todavía afecta entre el 5 y 6%. O sea que no es esto abrupto en muchas categorías porque hay también procesos de adaptación. No es fácil enviar en frío a domicilio para cualquiera, por ejemplo, ni a través de un repartidor de pedido ya. Voy a pasar esto porque son datos de Prisma de consumo de tarjeta de crédito, pero sí quiero hacer este siguiente análisis. ¿Cuáles fueron los motores de reactivación en las recesiones argentinas en los últimos 40 años? Arranqué esta charla mostrándoles lo que pasó en ese pico y valle o serrucho de la economía argentina porque tiene un cuadro macroeconómico que no le permite un crecimiento sostenido en el tiempo. ¿Qué pasó en las reactivaciones? Estaríamos en un proceso de reactivación o rebote de nuestra economía. Que los principales protagonistas fueron la industria y el comercio.
O sea, los principales protagonistas son ustedes. 34% industria, 21% comercio. Si le sumás actividad inmobiliaria es un 10% más, casi respecto de los responsables de una reactivación en Argentina, en casi, les diría, el 65-70% pasan por estos sectores. Y fíjense, ¿cuáles fueron los motores de la demanda agregada en las recesiones argentinas en los últimos 40 años? Consumo, 75%, la inversión el 44% y las exportaciones netas fueron negativas. Cuestión que en esta etapa de la Argentina no puede pasar. Las exportaciones netas tienen que ser positivas, porque Argentina necesita una balanza comercial superavitaria por los próximos 10 años. O sea que ahí tenés un cambio. ¿Qué es la demanda agregada para especificarlo? Inversión en caída en Argentina desde el año 2010, inversión privada, más inversión pública, más consumo, en consumo público y consumo privado, consumo público, gasto de insumos, compra de insumos y materias primas por parte del gobierno, consumo privado, demanda por parte de las empresas, pero también tenés el consumo de hogares, que como les mostraba, estamos en una situación de un círculo muy vicioso, donde la empresa le golpea fuerte, termina pegando en el bolsillo de los hogares, por lo cual es muy difícil restablecer el consumo, tiramos la factura para adelante, financiamos en el actual momento, incrementamos el nivel de deuda, rompemos los niveles de ahorro y después tenés sumar exportaciones menos importaciones. Y ahí tenés un nivel de reservas muy escasas para ese proceso, por lo cual ahí está la situación delicada de la industria, donde en la reunión con Paula Español lunes y martes, la idea de Paula Español es ir levantando en mes de mayo cuando se ven precios máximos, pero acordar con la industria de alimentos 100, 120 productos que incluso podrían ser de segundas marcas. Para lo cual la industria alimenticia le dice, tengo garantizada la orden de compra de insumos y materias primas. Por más que la tenga garantizada, el mundo está sencillo para poder hacerlo. En ese sentido, ¿qué nivel de fiscalización y control voy a tener? ¿Cómo voy a poder tener accesibilidad a la reposición del stock? ¿Y qué garantía tengo de que la producción en los próximos meses la pueda llegar a efectuar sin ningún inconveniente? Tomamos el DeLorean, la sala actual toma el DeLorean de Volver al Futuro y viaja al año 2024, hoy en el 2021, haciendo las cosas medianamente bien, recién en el año 2024 volveríamos a tener el Producto Bruto Interno del año 2017, que fue el único año de crecimiento de la economía durante la gestión Macri. O sea, recién, adelantándonos 4 años en el tiempo a futuro, volveríamos a retroceder 7 años en el tiempo y volveríamos al mejor año de la gestión Macri en el año 2017. O sea, miren todo el esfuerzo que tendremos que transitar los argentinos para volver a ¿qué? A que si la macroeconomía no tiene reformas, evidentemente vamos a volver a ese famoso serrucho que les mostré a principio de esta charla. José Ortega y Gasset decía esta frase, se las traje, me pareció una sutileza para el actual contexto. Solo se aguanta una civilización si muchos aportan su colaboración al esfuerzo. Si todos prefieren gozar el fruto, la civilización se hunde. Para pensar en el actual contexto de pandemia. Y les dejo mi último libro, se llama Economía a pie. Yo sé que les interesa poco mi libro, ven mucho más a Juanita Viale dándome una mano en la mesa de Mirta, pero aquellos que quieran conseguir mi libro, Economía a pie, ahí tienen un link que es Eudeva, de la editorial de la Universidad de Buenos Aires. En cupón de pago, en la contraseña de descuento ponen Conferencia de Economía, que es lo que hemos dado hoy, tienen un 20% de descuento y se lo alcanzan a Tigre a su casa cuando quieran. Un placer, acá están los medios en los cuales me encuentran, América TV, América 24, con Realidad Inventada. Estoy ahora con Jonah también en Radio Rivadavia, mañana de 15 a 17 horas, en Rock and Pop, mañana 12 horas con mi consultorio económico, y también me leen en Ámbito Financiero o en Infobae, y le sumamos La Nación Más lunes y miércoles con Paulino Rodríguez. Gracias. Bueno, gracias, Damián. Muy interesante. Ahora vamos a hacer algunas preguntas, que tenemos unas cuantas. Solo todo sobre cultura armenia, por favor. Por supuesto, por supuesto. Igual que la charla desde el principio. Claro.
Bueno, Damián, a ver, algunas los contestaste de alguna manera, vamos a seleccionar las que pueden ser más interesantes. A ver, eh, ¿cuál es el nivel monetización actual de la economía argentina y si las criptomonedas sirven para el ahorro de las pymes? A ver qué te parece. Bueno, es una pregunta complicada. ¿Por qué? Primero, la criptomoneda. Eh, la criptomoneda tiene una fuerte volatilidad. Sin ninguna duda, yo entiendo que el intercambio digamos, de bienes en el futuro van a pasar por la criptomoneda. No me cabe ninguna duda. Es más, siento que vamos a ir a una canasta de moneda donde cada uno pueda elegir la moneda que quiera y el comercio aceptar la moneda que quiera. Pero todavía para ese nivel de madurez nos falta. Volvemos a tomarnos el DeLorean de Volver al Futuro. Voy al año 1945, bajo con el DeLorean en Tigre. Voy a un restaurante en la avenida y cuando me viene a dar la cuenta al mozo, le pongo un pedacito de plástico como este. Un pedazo de plástico ahí en la mesa. Tipo me mira y me dice, ¿y? Es una tarjeta de crédito, le digo yo. Bueno, evidentemente era una tecnología que hace 80 años nadie conocía, nadie aceptaba como medio de cambio, nadie aceptaba como medio de pago. Pensemos, me tomo el DeLorean Volver al Futuro, vamos al 2100. Agarro este mismo equipo y le pago al mozo por una transferencia con cripto. ¿Piensan que la van a aceptar o no? La mayoría, el mundo, seguramente va a ir hacia ese lugar de integración. Entonces, evidentemente, hay un proceso de adaptación cultural y las tecnologías que van a ir generando que la criptomoneda se convierta como un medio de cambio. Hoy no cumple las funciones del dinero. ¿Por qué? ¿Es reservorio de ahorro? Sí. ¿Tiene valor? Sí. ¿Es medio de cambio? No. Porque si ustedes quieren ir a comprar lo que quieran, no pueden. Entonces, todavía le falta las funciones del dinero, no las integran en forma total. Punto número 2 es que las criptomonedas tienen algo maravilloso para analizar desde el punto de vista macroeconómico. Argentina, Venezuela, Zimbabue, algunos otros países norteamericanos y Estados Unidos están entre los países con mayor tenencia de criptomoneda per cápita. Pero los motivos son diferentes. Estados Unidos, porque en definitiva el nivel de desarrollo del minado, el nivel de desarrollo de la cripto y el blockchain en cuanto a la descentralización fue muy grande en ese mercado y es un mercado muy grande. En el caso de Zimbabue, Argentina y Venezuela, no creen en su moneda, prefieren tener cualquier cosa menos su moneda. Entonces hay un desprecio profundo por la moneda que hace que el argentino intente ahorrar en cripto. Cuando vos me decís las pymes ahorran en cripto y la realidad que yo es muy difícil, digamos, sugerir algo cuando es con el dinero del otro. Le voy a decir lo que haría Damián Dipache. Yo ahorraría al menos el 10% de mi valor en cripto, teniendo en cuenta que seguramente va a tener una evolución futura. Hace un mes hicimos un vivo con Martín Tetaz y Martín también reflexionábamos y decía, el valor de la cripto, que se piensa que va a estar en $1.000.000, etcétera, ¿será $1.000.000 o en algún momento, como pasa como cualquier activo, cae su precio y hay otro que lo sustituye? También va a pasar eso. En algún momento, frente a que la última emisión de cripto es el año 2141, quizás haya alguna moneda que supere en su valor y haya otra consideración respecto a dónde ahorramos. Lo que está pasando en el mundo, comparémoslo con lo que está pasando en Estados Unidos. Estados Unidos está haciendo una emisión monetaria fenomenal con Biden. En esa emisión monetaria fenomenal se piensa que la inflación en Estados Unidos se va a acelerar. Aún la Reserva Federal Norteamericana no lo reconoce respecto de la tasa del tesoro a 10 años. Y en ese proceso, ¿qué tiene una cripto? Es el proceso ese famoso de halving, que recorta su nivel de emisión. O sea, cada un periodo, el nivel de emisión va a ser menor, por lo cual, de alguna manera, siempre se va a apreciar el dinero.
¿Qué pasa en Argentina? El nivel de inversión es mayor, la demanda es menor, por lo cual tenés una pérdida de valor del dinero permanentemente. Ese es el fenómeno del peso argentino y estos países que le estoy diciendo. Entonces, tener cualquier cosa es mejor que el peso. Hoy por hoy, ¿no? Traté de hacer un análisis lo más reducido para lo que es criptomoneda. Y entiendo que para mucha gente, estoy hablando en chino total, ¿eh? Yo entiendo que para mucha gente estoy hablando en chino total. El proceso de descentralización de lo que implica una criptomoneda es un desarrollo tecnológico muy importante. Si ustedes me ven en mi columna con América 24, con Pato Galván, que es más distendida los domingos al mediodía, bueno, nosotros decimos que el inversor de la cripto podría ser claramente argentino. Porque evidentemente es una moneda que, al ser descentralizada y no depender del Banco Central de la República Argentina, la comunidad tiene mayor nivel de fiabilidad sobre las reglas reconocidas respecto al recorte de su emisión. Entonces, ahí lo que tenés que, al no depender de una autoridad central, toda la comunidad que participa de este blockchain adhiere a las reglas tanto de minado de esa criptomoneda como de recorte de emisión futura. ¿Cómo se va viendo ese recorte de emisión futura? Bueno, el minado es cuando los que tienen las granjas son lugares donde tienen un procesamiento de cómputo informático de información enorme, utilizan muchísima energía. Quizás ese desde el punto de vista ecológico sea un desafío muy grande porque utilizan muchísima energía. Esas granjas resuelven a través de esas computadoras problemas matemáticos pero muy difíciles, y el premio es obtener un Bitcoin, que después se vende a través del exchange en el mercado, que es cuando nosotros compramos y lo ponemos en un wallet, una billetera. Bueno, ese proceso de minado, cuando yo extraigo la moneda, cada vez vamos a poder extraer menos, nunca vamos a poder extraer más. Entonces eso es lo que hace que se aprecie el activo en el futuro. Traté de explicarlo lo más sencillo posible. Si no fue, perdón. No, gracias, Damián. Vos sabés que tuvimos una charla hace unos meses con Gordon Gekko, o sea, ergo Siaba Serrate, que profundizó bastante el tema de cybermonedas y fue criptomonedas, perdón, y fue bastante revelador, pero bueno, sigue siendo para muchos el chino, que no se entiende, pero bueno, cada vez un poquito más. Bueno, pero la rompe, pará, me estás comparando. O sea, está hablando Silvio Romero frente a Messi. No, tranquilo. Quise decir que algo habíamos enterado, que para veces tampoco hacía falta que te entres en tanto detalle, obviamente. Damián, me Mirá, gustó. perdón, acá Nadia o María, no sé quién, puso la encuesta de calidad. Los que tengan buena opinión, yo estoy pagando en Bitcoin la buena opinión, así que me mandan un mensaje privado, pagamos en Bitcoin. Dale. Bueno, seguimos con las preguntas. Me gustó esa comparación de que el creador de criptomonedas bien podría ser un argentino porque tiene todos los atributos para ello. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta la situación tan particular, ¿qué apoyo crees que deberían brindar los gobiernos locales a las cámaras y a las pymes? ¿Hay fórmulas de ajuste con algoritmos e indicadores reales? ¿Cómo afrontar el próximo semestre para pymes de servicios? Bueno, son dos preguntas distintas, pero te las dejo. Bueno, servicio es mucho más complicado que bien, porque el servicio implica contacto social, por lo cual el servicio siempre está más complicado que bienes. Lo estamos viendo con la actual restricción. Yo ahí tengo una situación que no entiendo algo, ¿no? ¿Qué es lo que necesita? Y esto hasta le digo desde el punto de vista filosófico. ¿Qué es lo que uno necesita para transitar la vida? Y no solamente empresaria. Necesita un horizonte. Necesita ver que no hay neblina por delante. De que incluso
si hay neblina, va a atravesar la neblina. Entonces, yo no entiendo cómo no le damos horizonte. Entendemos que estamos en pandemia, entendemos que el mundo está en esta situación, pero brindar horizonte, ¿qué sería? Señores, yo no puedo en el actual momento bajar mi gasto público, recortar mi déficit fiscal, pero lo voy a hacer. Y lo voy a hacer de la siguiente manera. Y voy a bajar mi déficit fiscal y voy a bajar mi gasto público y de esa manera voy a bajar ingresos brutos y voy a bajar el impuesto a las ganancias y voy a hacer razonable lo que es las tablas del monotributo para un emprendedor o lo que son las sociedades simplificadas o lo que sea. Pero yo no veo ese horizonte, al contrario, veo que a la neblina le aportamos más neblina. Doy un caso. Luego el pacto fiscal, que Rogelio Frigerio se recorrió todo el país para que todos los gobernadores se pongan de acuerdo para bajar ingresos brutos. ¿Cuál fue la resolución? Hoy todas las provincias, señores, pueden aumentar ingresos brutos indiscriminadamente. Entonces, a la neblina le aportamos más neblina. Entonces, en lugar de ir hacia un lugar y decir, no, hoy no podemos, pero no te voy a complicar la situación, sino que en el tiempo la voy a ir mejorando, no mostramos horizonte. Argentina no tiene horizonte de futuro, por eso administrar la incertidumbre es lo peor que te puede pasar, porque la administración de la incertidumbre, el tiempo recorta valor. O sea, cada día que pasa, tu empresa vale menos. No es que vale más, porque el horizonte se pone cada vez más nublado. Y véanlo, si no, en la cotización de bonos argentinos. No le recuperaron valor a pesar de que acordamos con los acreedores, ¿no? Entonces, evidentemente a mí me parece que Argentina tiene un problema de horizonte. Y ya no pasa solamente por un plan que se le exige al gobierno, que lo debería tener, un plan monetario y fiscal que siempre se aplaza porque no está de acuerdo con el fondo y estamos esperando acordar con el fondo para ver cuál es el plan monetario y fiscal. Usted tiene su comercio, usted tiene su industria, yo hice carrera. En algún momento las decisiones son de uno. A mí no vino mi tutor de tesis a decir cómo tenía que hacer la tesis, me guió en la tesis, pero la tesis la decidí yo. Esto es lo mismo en términos macroeconómicos. Uno define el destino que le quiere dar a su futuro en el presente. Argentina hace 2 años, en el medio de la pandemia, que no tiene presente, se olvida del pasado, pero tampoco muestra lugar a futuro. Gracias, Damián. Te paso la pregunta de Gustavo. ¿Vos creés que la transformación digital debería ser un cambio más profundo pero no difícil y si es necesario para la supervivencia de las pymes? Si es así, amplía un poco lo de la transformación digital en pymes, por favor. Bueno, la semana que viene voy a hacer un informe, voy a sacar un informe sobre transformación digital en las pymes. Dejo mis redes para que los vayan viendo, es @DamianDiPase, mi Instagram, para que me puedan seguir. Yo publico esos informes y voy a hacer una columna informal en Infobae sobre transformación digital, que tengo medido muchos indicadores respecto de lo que una pyme va a requerir. ¿Qué es lo que me salió en mi estudio? Les doy un adelanto del estudio. Hay 2 barreras. Hay muchas, pero entre las 2 barreras más importantes que las pymes consideran, uno son el conocimiento o cultural, no sé, por lo cual es muy difícil que yo me adapte a un proceso de transformación digital si no sé en qué implica esa transformación. La segunda son los costos, porque en definitiva hay un costo en un momento de una situación compleja, pero para mí es mucho más importante la barrera cultural que el costo. Porque cuando uno tiene el aprendizaje y tenés que aprender, o sea, la pregunta que ustedes me hicieron sobre la criptomoneda es aprender sobre criptomoneda. La pregunta sobre decir, bueno, ¿cómo transformo digital? Es aprendizaje. Hay un término que es saber. ¿De dónde viene la palabra saber? La palabra saber viene de la palabra sabor de las tribus indoeuropeas. Las tribus indoeuropeas, para saber dónde estaban ubicados, el GPS del pasado en el futuro, era tomar una hierba, mascarla y con el sabor sabían dónde estaban y hacia dónde tenían que ir. Cambiaba el terreno de su viaje, el camino de su viaje. A través del sabor adquirían un saber
dónde es que tengo que ir, y a lo largo del tiempo esa experiencia social y cultural de esa comunidad de indoeuropeos se convertía en sabiduría. Es muy difícil que ustedes pasen por la transformación digital sin estar dispuestos a saborear. Hay que comer una picada y mascar aquello que no se conoce primero. Y cuando uno sabe, primero, el costo no comienza a ser una barrera, sino que uno sabe dónde tiene que poner realmente el foco para la transformación digital de su empresa o comercio. Pero es fundamental saborear. Algunos dulce, algunos agrio y algunos picante, porque desconocemos cuál es el sabor, digamos, el condimento que le tengo que poner. Pero sí o sí hay que pasar por ese proceso de aprendizaje sin ninguna duda. Y lo tenemos que hacer. Y hasta les digo, una vez que se atraviesa, como en cualquier lugar, el umbral de la frustración, es muy amigable y muy eficiente hacer y tomar ese proceso. Gracias, Damián. Y para eso hay que salir de la zona de confort y tomar algunos riesgos, ¿no? Absolutamente, siempre. Bueno, te sigo el hilo y te hago una pregunta de mi parte. Si la transformación digital es un hecho, porque de hecho tenemos que atrevernos a hacerlo y cuanto antes mejor, y la ley de conocimiento es buena y se extendió a que antes era solamente de software y ahora implica muchos más rubros, ¿cómo se explica que la ley de teletrabajo haya sido tan mala? Se supone que tendría que ser acorde, ¿no? Sí, la ley de trabajo es terrible. Es terrible porque en definitiva lo que hace es una ley en contra de la generación de empleo. Yo me estoy tratando de... Ahora lo voy a retomar. Mira, me hiciste acordar, me lo voy a agendar ese punto, porque a mí me parece que es muy importante que todos nos involucremos en decir lo pésima que es esa ley, porque es el momento para hacerlo. ¿Qué pasa con la Bien. ley del teletrabajo? Bueno, en definitiva, es una ley que duplica el costo de la empresa cuando tomas un empleado, porque si vos tenés que tener un gabinete en la empresa física y lo tenés que tener, digamos, sostener el costo también en su hogar, bueno, duplicás el costo, el riesgo, etcétera, por lo cual no, en el actual contexto no vas a querer tomar un empleado. A eso le sumás una doble indemnización e imposibilidad de despido, bueno, esos números que yo le mostré de las pymes es imposible que crezcan en pandemia. Imposible que crezca el empleo en nuestro país. Por eso digo, y es más, cuando yo hablo del costo laboral, no hablo del costo salarial. Hoy el costo salarial argentino es muy bajo. El costo impositivo laboral es el problema. Porque acá lo que estamos teniendo es un problema donde un emprendedor que arranca con su empleado, lo arranca en negro. No hay otra forma. Entonces vos le tenés que bajar el riesgo y el costo para decir, yo quiero tomar un empleado. ¿Y cuál es en el medio de cuál debería ser en el medio de la pandemia? ¿Cuánto me cuesta un empleado desde el punto de vista impositivo? Cero. Porque le está generando un beneficio al Estado que se está sacando de encima un plan social, hermano. O sea, el Estado no lo ve como nosotros. Para el Estado, el plan social es un voto. Para nosotros, el plan social es un impuesto. Entonces es fácil verla del otro lado del mostrador. Entonces, pero en definitiva, en un mercado eficiente, si yo genero empleo, el costo impositivo es cero en el actual contexto de pandemia. Si justamente lo que estoy teniendo es un problema social muy importante donde cada vez más gente queda excluida del sistema. ¿Cómo lo integro al sistema? Bueno, el costo es cero. Porque si con el actual costo el impacto social y económico está siendo tan desagradable, un 42% de pobreza y 10,3% de indigencia, tengo que cambiar los incentivos para generar empleo y que la exclusión se transforme en inclusión. Salvo que mi único proyecto sea transformarlo en un plan. ¿Cómo se paga? Con impuestos. Totalmente, gracias. De hecho, ¿Cómo se llama el colega? no tengo el nombre. Acá María me mandó Viste que es como... anónimo, como los poetas, viste, ¿Viste de qué los fácil? griegos. Claro, es fácil anónimo. No Chicos, trajiste no, la bola de cristal hoy, ¿no? no me animaría a hacer 2022. ¿Qué es 2022? Es el largo plazo en Argentina. Para cualquier país del mundo esa pregunta es el corto. 2022. No, ni idea. Ni idea porque la realidad que primero hay que transitar el 2021 y vos acá no tenés ni plan, no tenés un sendero que yo te puedo decir, che, mirá, tengo los fundamentos macroeconómicos para decirte qué puede pasar el 2021. No los tengo. Y se los mostré que no los tengo.
Pero le hago la pregunta a él, ¿él los tiene? Que nos pase la receta. No, claramente. Una pregunta, Damián, con respecto, si bien un poco tocaste ya el tema,